Muy buenos días, soy Washington Milla Vázquez, embajador del Progreso 2020-2021 de Sodimac Constructor. El día de hoy vamos a aprender la instalación y usos de llaves diferenciales. La llave diferencial es un dispositivo importante de protección para el ser humano. ¿Por qué importante? Porque trabaja en conjunto con el sistema puesta a tierra y trabaja también con las masas de los equipos. La llave diferencial tiene un dispositivo que se activa en 50 milisegundos cuando hay un corto o un falso aislamiento. Con los niños, por ejemplo, hay muchos niños que meten los dedos o meten un palillo en los tomacorrientes. Esto lo detecta automáticamente y anula el circuito. O una bomba de agua, que por ejemplo se moja en la bomba, se mojan los cables y si no está bien empalmado, lo detecta y automáticamente salta la llave y anula el circuito, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen unos marcapasos, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo eso porque el marcapaso detecta el campo magnético de la persona. Y a veces si hay una fuga, ahí se forma un campo magnético que también puede afectar a la persona. En este caso, lo detecta el diferencial y lo anula, ¿no? El circuito. La detección lo hace internamente el equipo. El accesorio tiene un sistema en la cual detecta en sus fases, en una de ellas, cualquiera de ellas, puede haber un falso aislamiento. De repente un cable, pongamos este es un cable, y este es el chasis de cualquier elemento. Basta que esté cercano a ella, no en contacto, basta que estén cercano, por ejemplo unos 5 líneas, 4 líneas de 1 centímetro, automáticamente lo detecta y dispara y apaga el sistema, ¿no? La comparación entre la llave térmica y la llave diferencial es abismal, ¿no? Como repetía, la llave térmica se ha adecuado solamente para protección del sistema, del circuito, de los equipos que se ha instalado. En cambio, la diferencial se ha preparado para la protección de la persona. Los usos más frecuentes se dan en lo que es el sistema de alumbrado, el sistema de tomacorrientes y también en algunas instalaciones de lo que son motores o bombas. Para instalar el diferencial tiene que ir en conjunto con una llave general. La llave general se adecua en un tablero, ¿no?, que tiene un riel. En este caso vamos a usar llave riel DIN. ¿Por qué? Porque trabaja sobre una base de riel, como le digo, en un tablero, y DIN por lo pequeño. Entonces, esto va en conjunto con la llave térmica. La llave térmica es esta y el diferencial es esta. Físicamente hay muchas diferencias, porque la llave térmica solamente tiene un ingreso o 2 ingresos y 2 salidas. La llave diferencial también lo mismo, pero tiene un testeador. El testeador hace que verifique si la instalación es correcta y si la energía que está tomándose o está ingresando se está dando. Entonces, ¿qué hace? Cuando está automáticamente conectada la línea, testeamos, aplastamos el testeador y se tiene que desactivar. Entonces eso indica que hay energía y está trabajando el diferencial. Los materiales para usar para este proyecto, principalmente necesitamos el tablero, las llaves térmicas, las llaves diferenciales, el peine monofásico, juego de destornilladores, un cúter o cuchilla, la pinza amperimétrica para verificar el ingreso y salida de la energía, alicates, alicate de corte, cinta aislante, cable, pasacable, ¿no? La caja es una caja adecuada para lo que son este tipo de llaves de riel DIN. ¿Por qué riel DIN? Porque tenemos un riel donde se va a fijar tanto las llaves termomagnéticas como las diferenciales. ¿Por qué en 2 niveles? Porque la conexión va a ser de la salida de la llave térmica al ingreso de la llave diferencial y de la salida del diferencial al circuito que se necesita. Para este proyecto vamos a usar el casco de protección con el barbiquejo. El barbiquejo nos va a ayudar para que esté fijo el casco en nuestra cabeza, ¿no?, para cualquier movimiento brusco. Lentes de protección y los guantes adecuados, ¿no? Ahora sí, estamos listos para empezar. Lo primero que se tiene que hacer es adecuar el tablero a utilizar.
Como podemos ver, en esta oportunidad tenemos un tablero de PVC o plástico y tenemos dos niveles. El nivel superior es para las llaves termomagnéticas y el nivel inferior para lo que son llaves diferenciales. Este tablero es un tablero para llaves riel DIN. El riel porque usualmente es la base donde se va a apoyar las llaves y DIN por el tamaño del accesorio. Lo primero que vamos a hacer es colocar la llave general en el tablero. Pero antes de colocar la llave general tenemos un espacio donde podemos colocar los códigos de la llave, que es en esta, ¿no? Colocamos acá qué llave es, si es general, si es alumbrado, si es tomacorriente. Y lo mismo va a suceder en las llaves diferenciales. En la llave diferencial tenemos un espacio donde podemos colocar los códigos, que es ID para alumbrado, ID para tomacorriente. En esta oportunidad vamos a hacer un tablero sencillo como para solamente alumbrado y tomacorriente. Vamos a colocar los códigos para cada llave. Tenemos alumbrado. Nos falta tomacorriente. Como podemos ver, ya tenemos codificadas las tres llaves. Llave general IG, nomenclatura americana, lo que es alumbrado y lo que es tomacorriente. Ahora colocamos en la llave diferencial lo mismo. ID alumbrado, ID tomacorriente. O sea, llave diferencial ID alumbrado, llave diferencial ID tomacorriente. Acá tenemos codificados el ID diferencial de alumbrado y ID diferencial de tomacorriente. Ahora procedemos a la instalación hacia el tablero. Se recomienda colocar cada llave para cada diferencial, o sea, cada llave térmica debe tener un diferencial. Ok, procedemos a instalar la llave general dentro del tablero y después la llave de alumbrado, llave de tomacorriente y los diferenciales de cada una de ellas. Como expliqué al comienzo, primero la llave general. Usamos un destornillador para poder correr e instalar la llave. Listo. Colocamos la llave de alumbrado. Llave térmica para tomacorriente. Ya tenemos los tres, llave general, llave para alumbrado y llave para tomacorriente. Se me estaba pasando, estos espacios o estos accesorios es para la línea a tierra, el aterramiento del edificio. Esto va directamente a un pozo puesta a tierra que va en el jardín o un patio fuera de la vivienda. Después vamos a proceder a la instalación de la llave diferencial. Colocamos en la parte inferior la llave diferencial para lo que es alumbrado. Colocamos debajo de la llave térmica del alumbrado. Colocamos en la llave diferencial para lo que es tomacorriente. Lo mismo, colocamos debajo de la llave térmica de tomacorriente. Ya tenemos instalado llaves térmicas, llaves diferenciales. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a colocar el puenteo entre ellas. El puenteo va a permitir que las dos trabajen en conjunto. Como digo, la llave general es la que va a proteger los equipos, pero la llave diferencial la que va a proteger a la persona. Ahora colocamos el puenteo entre ellas. Para ello vamos a usar destornilladores, un alicate corte, en esta oportunidad Uberman, un alicate de pelacable, también Uberman, y
Este es un alicate universal marca Redline. En este caso vamos a cortar los cables de acuerdo al distanciamiento de las llaves entre ellas. Este cable usualmente para el puenteo de las llaves usamos entre cable número 12 AWG, ¿no? Vamos a cortar de acuerdo a lo necesitado. Estamos colocando la salida de la llave térmica al ingreso del diferencial. Colocamos el puenteo entre ellas con un cable 12 AWG bien ajustado para que no produzca recalentamiento, y así haremos sucesivamente los demás. Colocamos ya la comunicación entre llave térmica y diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es retirar esta regleta de aterramiento y colocar el peine monofásico eléctrico. Este es el peine eléctrico. Este peine eléctrico monofásico va a ir al ingreso de las llaves térmicas. Y después de esto vamos a colocar de la salida de la general al ingreso de las llaves térmicas donde va la regleta monofásica. Ajustamos. Hemos aislado las puntas del peine para que quede como reserva para las siguientes llaves que quieran usar. Ahora vamos a proceder a hacer la conexión de la llave general hacia el peine. Vamos a hacer la conexión Vamos a calcular, no lo vamos a instalar todavía, vamos a calcular la distancia para poder cortar el cable. Entonces, teniendo cortadas las dos líneas que van a comunicarse de la salida de la llave general hacia el peine, vamos a preparar los dos cables. Como puedes ver, ya hemos hecho la conexión de la salida de la llave general al ingreso de la llave termomagnética de alumbrado. Esta, por el medio del peine, se va a tener comunicación. Y vemos también que ya tenemos comunicación de la salida de la llave térmica al ingreso de cada una de las llaves diferenciales, según su circuito. Ahora lo que vamos a hacer es alimentar el tablero. La alimentación del tablero va a hacer el ingreso en la llave general. Y después vamos a proceder a colocar la salida del diferencial a los circuitos que corresponden. En este caso es el circuito de alumbrado y el circuito de toma corriente. Colocamos en el ingreso de la llave general una simulación de un alimentador para hacer la prueba del circuito y de la instalación de la llave diferencial. Después de esto vamos a tener que hacer la prueba con el testeo de la llave diferencial para ver si está bien el funcionamiento, ¿no? Si está energizado también el diferencial. Ya tenemos alimentado la llave general, se supone que está energizado las llaves térmicas y los diferenciales. Vamos a conectar una lámpara para hacer la prueba del funcionamiento del diferencial. Vamos a testearlo y vamos a medir si está energizado o no. Vamos a probar con una pequeña extensión, un foco con socket. Vamos a conectarlo a cualquiera de ellas. Obviamente, antes de hacer la conexión,
es importantísimo bajar la energía. Como este simulado, obviamente se supone que no hay energía aún, pero cuando haga la instalación es importante anular la energía principal para que pueda hacer el trabajo tranquilo. ¿Estamos? Terminamos de ajustar la línea simulada para una lámpara y vamos a probar el funcionamiento del diferencial. Para ello vamos a hacer la conexión simulada también para alimentar al tablero. Vamos a hacer la prueba. Podemos probar la energía de ingreso con la pinza amperimétrica para ver si los puntos están bien instalados. Subimos la llave general, colocamos en medición de voltaje alterno y probamos. 220, 220, ingreso a las llaves termomagnéticas, 220, entonces el puente está bien instalado. Vamos a probar las salidas de las llaves termomagnéticas hacia los diferenciales, ¿no? Están apagadas, vamos a subir una por una. Subimos la primera, probamos, 220. 220 indica que el puenteo entre la llave termomagnética con el diferencial está trabajando. Encendemos. 220. Ya tenemos la línea simulada para una lámpara. Ahora vamos a probar y antes de eso también para verificar si está energizado el diferencial podemos testearlo. Vamos a hacer el testeo de la llave diferencial. El testeo de la llave diferencial nos va a ayudar a ver si está energizado la llave diferencial. Entonces vamos a probar. Aplastamos, saltó la llave. Entonces indica que el diferencial está energizado, está bien puesta la conexión. Colocamos nuevamente, energizamos. Ya tenemos colocado la salida y vamos a probar. Bien. Está encendiendo el foco o la luz simulada, puede ser alumbrado, puede ser tomacorriente, puede ser algún circuito derivado para el tablero, ¿no? Como hemos comentado anteriormente. Probamos con el encendido de la lámpara cómo es que se apaga. Supongamos que hay una fuga en ese circuito, automáticamente lo va a detectar y se va a apagar. También podríamos probar con un cable aterrando al chasis del edificio. Puede ser una columna, una ventana que esté en vivo, ¿no? Para que pueda hacer la simulación y el diferencial lo detecte. Esta ha sido una demostración básica de una instalación de llave diferencial. Las capacidades diferenciales son varias, desde 25 amperios, 40 amperios. Se elige de acuerdo a la capacidad de la llave electromagnética. Si es una vivienda, lo que son el circuito alumbrado, circuito de tomacorriente. También hay circuitos especiales, como por ejemplo centro de cómputo, donde va a haber computadoras o áreas de comunicación donde realmente necesitan un circuito limpio, ¿no? Limpio y donde no tenga fuga de corriente. El buen momento de cambiar un tablero de luz es cuando ve que las llaves ya están envejecidas, viendo que estas nuevas llaves de termomagnéticas, que ahora son más pequeñas, ocupan menos espacio y encima las diferenciales que te acompañan a estas llaves, ¿no? En una casa regular puede ser 3 o 4 llaves, no es más. A mí me han hecho esa pregunta y sería cuestión de consultar. Primero, la potencia de la ducha eléctrica, estamos hablando de 3000 watts a 5000 watts. Entonces es una llave de 20 amperios, 22 amperios. Como trabaja con un sistema tierra, yo no recomiendo colocar un diferencial. ¿Por qué? Porque va a ser la sensibilidad del aterramiento en ese momento. Entonces puede saltar la llave, como no puede saltar. Yo no recomiendo colocar. Especialista, ya está listo para certificarse en este tema.
Completa el test de conocimiento y obtén tu certificado. Sigue capacitándose con nosotros y quédese atento que pronto habrá más videos para potenciar su proyecto.